Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos, que Dios los bendiga a todos. No podré estar en vivo esta semana debido a una asignación de trabajo, pero cumpliendo con nuestro Señor y el compromiso que tenemos con Él de poder llevar la palabra de Dios en todo momento y a todo lugar, aquí estamos para entregar nuestro estudio bíblico semanal. Así que como siempre lo hacemos, le vamos a pedir al Señor que se haga cargo de todo lo que vamos a decir, porque es necesario que el Espíritu de Dios conduzca todo lo que vamos a leer, lo que vamos a analizar y cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida. Así que acompáñeme en una oración. Señor Jesús, te damos gracias por poder, Señor, entregar tu palabra, por poder leerla, analizarla, por poder alimentarnos de ella, por poder, Señor, encontrar en ella sabiduría, autoridad, paz y todo lo que tú has dejado, Señor, para tu pueblo. Pero no podemos hacerlo sin tu asistencia, Señor. Cada vez que leemos este libro maravilloso que es tu palabra, sale poder transformador de ella, pero necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra maravillosa y milagrosa para que lo que leemos en verdad sea entendido no solo por nuestra mente humana, sino también asimilado por nuestro espíritu. Eso solo lo puedes lograr tú, Señor, y es por eso que cuando vamos a compartir una porción de tu escritura o vamos a analizar una parte, es necesaria tu asistencia. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a hacerlo, tanto al que habla como al que escucha. Señor, ayúdanos, porque todos necesitamos de la asistencia y la guianza tuya. Este espacio, Señor, es para darte honra y gloria, es para darte toda la alabanza, es para reconocer que eres el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, el único y el verdadero. No hay otro que merezca adoración, no hay otro que merezca alabanza, no hay otro que ame a los seres humanos más que tú, Señor. Pueden haber copias, pueden haber inventos humanos, pueden haber imágenes, pero todas esas copias, inventos o imágenes, Señor, jamás tienen tu amor, tu vida, tu autoridad, tu poder, solo tú, Señor. Por eso entregamos a ti alabanza y hemos entregado nuestra fe y nuestro corazón a ti, a ese maravilloso evento de enviar a tu Hijo Jesucristo, Dios, al mundo para dar su vida por nosotros y dejar, cuando Él resucita el tercer día, está sentado a la diestra de Dios, dejar al Espíritu Santo, Dios, dentro de nuestro corazón. Tres en uno, un Dios maravilloso en tres personas. Maravilloso eres, Señor. Por eso te damos gracias. Y los siguientes minutos son para darte alabanza y ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Vaya conmigo a la Escritura, a una de las situaciones o eventos del Nuevo Testamento más impactantes, más sobrenaturales, de verdad más milagrosas que hay en el Nuevo Testamento. Y usted sabe de que en el Nuevo Testamento hay muchas cosas interesantes, pero esta parte es súper interesante, me parece que es algo fuera de lo común. Así que acompáñenme al Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. Lucas 9 del 28 al 36. Hemos titulado este mensaje Cambiemos nuestro carácter por medio de la oración. Cambiemos nuestro carácter por medio de la oración. Algunos de nosotros tenemos problemas de carácter o hay cosas que hay que modificar, cambiar o permitir que Dios haga en nuestra vida. Pero la oración siempre va a ser el mejor camino para lograr las metas que Dios quiere lograr en nosotros. Pero aparte de cambiar en oración nuestro carácter, este evento es trascendental para nuestra fe y es, por supuesto, la transfiguración. El Señor Jesucristo se transfiguró, pero tuvo el cuidado de dejar testigos, de hacerlo de una manera pública delante de sus discípulos para que quedara un registro bíblico de ese evento sobrenatural. Y la transfiguración era algo que, por supuesto, no es un procedimiento humano, sino es un procedimiento netamente espiritual y es una maravilla. Pero vamos a analizar los versículos de esta porción de la Biblia. Lucas 9 del 28 en adelante. Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí que dos varones
que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Una cosa sobrenatural, vamos a analizarla paso a paso. Versículo 28 dice que aconteció como 8 días después de estas palabras. Claro que para poder entender qué palabras, hay que leer un poquito antes los versículos anteriores del capítulo 9. Eso es lo único que tenemos que hacer. Pero lo que había hecho, adelanto un poco, por supuesto, si usted quiere tener la iniciativa de tomar la escritura y leerla, ahí va a encontrar lo que es, pero si no, yo se lo digo. El Señor Jesucristo, unos versículos antes, había anunciado su muerte. Y él había dicho, entre otras cosas, estas palabras: y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él estaba haciendo la profecía de lo que iba a ser su muerte y resurrección. Unos versículos antes, cuando él termina de hacer esa intervención ante sus discípulos, hay una pausa de 8 días. Es decir, ahí no hubo una revelación de parte de Dios, sino que probablemente iban caminando, se estaban trasladando de un lugar a otro. Así que 8 días, más o menos, dice como 8 días después de que él dijo estas palabras, fue que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces él dijo: ok, yo necesito 3 testigos para que estén presentes en el momento, porque Dios me ha anunciado, la escritura no lo dice así, pero dice: Dios me ha anunciado que va a pasar algo sobrenatural sobre el monte, entonces hay que ir. Y tengo que llevar testigos para que después el mundo sepa y el mundo conozca. Entonces, por supuesto, sabemos que Pedro y Juan eran como los discípulos que estaban más cerca del Señor, más inmediatos al Señor. Y sabía el Señor Jesucristo que él podía contar con ellos rápidamente, que ellos nunca iban a dudar el hecho de decirle: sí, Señor, voy a ir, sino que estaban listos, y si el Señor decía: tírense de cabeza, ellos se tiraban de cabeza y nunca preguntaban absolutamente nada. Entonces Pedro y Juan tenían que estar en la lista de esos que iban a subir al monte, y llevaron a Jacobo también. Y Jacobo pues fue ahí, y me imagino que hubo que convencerlo un poco para que subiera, pero realmente él quería estar a la par del maestro. Entonces suben estos 3 apóstoles y subieron al monte, y el Señor les dijo: vamos a ir a orar. Entonces dice la palabra: tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Es necesario orar. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso hecho hombre, tenía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Si él tenía la necesidad de subir con un equipo de apoyo a orar, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos subir. Entonces él sube al monte a orar. Cuando usted sube a su monte, por supuesto ilustrativamente, y usted se mete a su habitación, usted se mete a cualquier otro lugar. A mí me ha tocado orar en bodegas, me ha tocado orar en baños, me ha tocado orar en un montón de lugares. Pero cuando ese es mi monte en ese momento, yo debo subir al monte a ponerme a orar con el Señor, a conversar con Él. Y dice que subió al monte a orar. Y entre tanto, dice, si nosotros traducimos un poquito más contemporáneo el idioma, durante el momento, podemos decir entre tanto, o durante el momento que él estaba en la oración, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Imagínense ustedes el susto de Pedro, de Juan y de Jacobo. Cuando están orando con el maestro, lo habían hecho más de una vez. Estamos hablando aquí del capítulo 9 de Lucas. Algunas cosas habían sucedido y ahí ellos habían sido testigos de los milagros del Señor, pero nunca le habían visto a él que le pasara algo.
Y en ese momento él empezó a cambiar su rostro y se hizo otra imagen y su vestido se cambió. Recuerden que más o menos para que tengamos una idea cómo andaban vestidos los hebreos en aquella época, andaban sus sandalias, andaban una túnica que llegaba hasta los tobillos, andaban un cincho, andaban otra túnica encima o una capa encima. Y esta era como la ropa de aquella época, ¿verdad? Los colores eran colores oscuros para que no se manchara la ropa en el camino, con el polvo, con el sol, etc. Y de repente ellos ven que su rostro cambia y su vestido se pone blanco, absoluto y profundo, resplandeciente, dice la Escritura. De repente ustedes están orando con el maestro y el maestro les pasa algo como esto. Imagínense ustedes lo impactante que eso pudo haber sido para estos tres hombres comunes y corrientes, pero que lo que tenían era un compromiso para servir a Dios, el compromiso de orar, el compromiso de escribir la historia de lo que iba a ser la iglesia primitiva en aquel momento. Y cuando están con el Señor ven este evento sobrenatural. Y dice uno, ¿cómo hubiera querido estar ahí? Pero dice, bueno, sigamos leyendo. Y su rostro se hizo otro, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. No, ahí sí reventamos la mente, el conocimiento, la inteligencia de cualquier ser humano que pudo haber estado ahí. No solo lo vieron transformarse, imagínense ustedes, no sé qué habrá pasado en ese momento. Habrá temblado ese lugar, habrá caído algo del cielo, yo no sé qué pasó, se habrán apagado las luces, no sé qué sucedió en ese momento, pero el Señor se transforma y no solo eso, aparecen dos personajes a los cuales los hebreos les tenían absoluto respeto. Estamos hablando de Moisés, el gran legislador, a Moisés, a quien también le dio la oportunidad el Señor de subir a un monte. ¿Recuerdan ustedes? Moisés estuvo 40 días y 40 noches subido en un monte con el Señor, en donde Dios le dio la ley. Por eso decimos que Moisés era el gran legislador de los hebreos. El Señor le dio la ley. Recuerdan que hicieron las 10 tablas de los 10 mandamientos. Las 2 tablas de los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés en ese tiempo, en ese momento. También cuando ustedes leen la palabra de Dios allá por Génesis capítulo 32, 33, y dice que la gente vio bajar a Moisés y que algo le pasaba, no era el mismo, era resplandeciente, daba miedo, él se tuvo que cubrir para que la gente no lo viera. O sea, Moisés sabía lo que pasaba cuando uno sube al monte a orar con el Señor. Si usted quiere tener transformación en su vida, si usted verdaderamente quiere ser transformado en todas las áreas, nosotros hemos puesto el carácter como el tema central de este mensaje, pero si usted quiere cambiar todo y quiere también cambiar su temor, a veces tenemos que dejar el temor en el monte. A veces queremos quitar la envidia, como lo exponíamos la semana pasada. La envidia se queda en el monte. Si usted quiere dejar la ansiedad, los ataques de pánico, la ansiedad y los ataques de pánico se quedan en el monte. Si nosotros tenemos duda o falta de confianza en el poder de Dios en nuestra vida, de que puede resolver esos problemas que nos tienen locos y nos tienen sin sueño, nos han quitado el sueño y el descanso, se quedan en el monte de Dios a través de la oración. Y Moisés lo sabía, ¿verdad? Y por eso asumimos, manda traer a estas dos personas, a Moisés primero, que había estado ahí, y Elías, el super profeta. Moisés, el legislador, el hombre, uno de mis hijos le dice a Moisés el GOAT. En inglés hay una frase que se llama GOAT, que se le dicen a los mejores jugadores de todos los tiempos, mejores jugadores de todos los tiempos. Por eso va a ver usted quizá a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo, que en sus camisetas de juego les ponen GOAT, aquí G-O-A-T. Eso por sus siglas en inglés significa el mejor de todos los tiempos. Entonces, cuando mi hijo lee acerca de Moisés, me dice, no hay duda que Moisés era el GOAT del Señor, era el mejor de todos los tiempos. ¡Qué bárbaro! Las cosas que Dios hizo a través de Moisés. Pero si nosotros leemos la historia de Elías, nos damos cuenta que era otro GOAT también, otro mejor de todos los tiempos en su rubro, que fue el ser el profeta del Señor. Hacía cosas sobrenaturales. Elías era un hombre escogido por Dios. Y estas dos
personas se aparecen en el momento en el que el Señor Jesucristo estaba siendo transfigurado. ¿Se pueden ustedes imaginar la cara de Pedro, la cara de Juan y la cara de Jacobo cuando entran primero y ven con susto que el Señor se estaba transfigurando, y luego aparece nada más y nada menos que Moisés y el mejor de los profetas? Ellos han leído a Moisés, ellos han leído al mejor de los profetas, ellos sabían que lo que ellos habían escrito y la calidad de hombres que eran, y los ven aparecer ahí. Impresionante. Puede volver loco a cualquiera esa impresión que tiene ahí. Debo contarles otra característica. Vean ustedes, Moisés y Elías son los únicos dos cuerpos que faltan. El Señor tuvo el cuidado de evitar que alguien descubriera dónde estaba el cuerpo de Moisés. Sabemos en la historia que Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida, y el Señor tuvo el cuidado de desaparecer el cuerpo de Moisés para que nadie lo encuentre, para que nadie lo idolatre, para que nadie haga una iglesia a donde pueda ir uno a ver el cuerpo de Moisés. Y Elías fue traspuesto. Elías fue un carro de fuego. Nosotros lo hemos podido leer. Si quiere, vaya conmigo a la escritura y vamos a leer esta parte. En Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6 dice la Biblia: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Después podemos leer en el Nuevo Testamento la epístola de Judas, versículo 9, y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, algo quería hacer Satanás con el cuerpo de Moisés. Tenía algún plan perverso, y el arcángel fue a quitarle el cuerpo de Moisés. Y esto es lo que quería cuidar el Señor, que el cuerpo no se usara para fines de adoración. Después nos vamos a 2 de Reyes capítulo 2 versículo 11, y dice: y aconteció, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Una cosa sobrenatural. Estas dos personas que no tuvieron una muerte normal, que no tuvieron un destino final normal y que no tienen un lugar de descanso, como dicen los seres humanos, a donde está el cuerpo, estos dos justamente son los que llegan y se paran a la par del Señor. El Jesucristo, Dios el Señor, Jesucristo el Todopoderoso, estaba por tomar una decisión. Él tenía que bajar a Jerusalén, y bajar a Jerusalén era peligroso, lo estaban persiguiendo, recuerden. Y en ese momento él ya había anunciado, como dijimos, 8 días antes había anunciado su muerte, había hecho la predicción de su muerte, la profecía de su muerte. Y en este momento estaba Moisés y Elías, que ya habían muerto y que ya habían pasado lo suyo en el tiempo de ser siervos de Dios, y aquí le dicen: dale, tranquilo, si tú eres Dios el Todopoderoso, tienes que ir y pasar por esto que nosotros ya pasamos. Y después, ¿qué iba a pasar con Jesucristo? Iba a resucitar, o sea, iba a haber otro movimiento de muerte y resurrección sobrenatural, como había sido Moisés y Elías. En ningún momento, y lo subrayo, en ningún momento estamos comparando a Jesús con Moisés y Elías. Jesús es superior, Jesús es Dios, Jesús es el Todopoderoso. Nunca es un hombre para que, como dice la Escritura, para que mienta ni para que se arrepienta. Pero en ese momento Moisés y Elías eran como los representantes de la humanidad ante Dios, que habían pasado lo que habían pasado de una manera sobrenatural. Y estos hombres estaban viéndolos. Versículos 31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿De quién? ¿De la partida de quién? De Jesucristo, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y eso es exactamente. Una vez más vemos el relato que nos hace Lucas de esa transfiguración. Nos dice que Moisés y Elías hablaron con Jesús, como lo dice esta versión, Reina Valera, que estamos viendo, y cómo ellos habían entrado a la tierra prometida y habían seguido por fe la obediencia a Dios. Ellos no sabían para dónde iban, ninguno de los dos, Moisés y Elías, cuando fueron llamados, ni se imaginaban lo que iban a tener que pasar, pero lo hicieron por fe, lo hicieron por obediencia.
Y eso es exactamente lo que estaban platicando ahí. Dice la Escritura, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Versículo 32, ahí vemos la otra escena. Ya vimos esta escena sobrenatural y ahora estamos viendo esta otra escena. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Por eso algunos estudiosos calculan que esto se había dado muy tarde en la noche, a medianoche o en la madrugada, porque la parte humana de Pedro, de Juan y de Jacobo los estaba venciendo. Ellos sí eran seres humanos como usted y como yo, entonces no podían sostenerse todas esas horas que habían estado orando en el monte y de repente ver semejante escena tan sobrenatural. Ellos estaban rendidos de sueño, pero no se pudieron dormir, dice. Permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Gracias a Dios no se durmieron en ese momento, sino el que se duerme pierde. ¿A dónde estuvieron estos? Imagínense usted, por favor, cómo fue la vida de Pedro, de Juan y de Jacobo cuando ellos bajaron de ese monte. Ya no eran los mismos seres humanos, ya no eran los mismos apóstoles, habían pasado a otro nivel. Y eso es lo que sucede cuando ustedes y yo entramos a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, dice que hubo tinieblas, un gran terremoto y el velo se rompió de arriba a abajo. Ese velo significaba esa barrera que había entre el lugar santo y el lugar santísimo dentro del templo, en donde solo una persona, como el sumo sacerdote, podía traspasar ese velo y entrar en la presencia de Dios. Cuando se rompe el velo de arriba a abajo en la muerte de Cristo, dice ahora está abierto el velo para que todos puedan entrar, porque ya entró el sumo sacerdote al lugar santísimo. El sumo sacerdote, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ofreció el sacrificio más grande, el mayor sacrificio, que fue Él mismo, para que ustedes y yo tuviéramos la libertad de entrar delante de la presencia de Dios. Y es por eso que ahora también dice que el incienso que en ese momento estaba en ese templo, eran las oraciones de los santos. Nosotros podemos entrar, o significaba la oración del santo, por eso nosotros podemos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia, ir a nuestro monte y orar, para que cosas sobrenaturales como las que estamos analizando hoy empiecen a suceder en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a cambiar? ¿Cómo no vamos a poder transformar nuestro carácter? ¿Cómo no vamos a poder dejar los temores, los miedos, las ansiedades, los ataques de pánico, los rencores, los odios, las ansiedades, el ser controladores, el ser manipuladores? Todo eso puede quedar en el monte a la presencia de Dios en oración. Es por eso que subir ahí y ver los milagros del Señor transforman nuestra vida. Sigamos leyendo. Y dice la palabra de Dios. Estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo al maestro, esto ni siquiera, bueno, por algo lo dejó el Señor en la palabra de Dios, pero yo creo que está como puesto ahí como una parte jocosa, porque ustedes saben que Pedro tenía una personalidad bien particular y Pedro siempre decía cosas que no tenía que decir, siempre hablaba de más, siempre ponía la parte jocosa o no sé, Pedro era Pedro. Y en este momento no se podía quedar atrás, él tenía que decirle algo. Tal vez Jacobo y Juan quedaron mudos de la impresión, pero Pedro tenía que salir con algo, y entonces sale con esto, y dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, dice la Biblia. Lo pone ahí, creo yo, el Señor solo para darle el toque jocoso a la descripción de este evento tan sobrenatural. Dice, Pedro no hallaba qué hacer, entendió que era Moisés, entendió que era Elías y dijo, le voy a hacer un techito aquí, le voy a poner unas ramas para que no se asoleen. No había ni siquiera sol porque era de noche. Pues le voy a poner unas ramas aquí para que no les caiga el rocío. Los hombres están en gloria, esos hombres están... ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Elías y sobre todo de Jesucristo el Maestro. Pero él tenía que decir algo, entonces sale con esto sin saber lo que decía. Me da risa el siguiente versículo, versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Jesucristo ni le contestó.
No le hizo caso. Yo creo que el Señor Jesús ya estaba acostumbrado y ha de haber dicho, ay Pedro, siempre salís con algo. Ni siquiera le dio bola, como dicen por ahí, no le hizo caso. Sino que en ese momento sucede otro evento sobrenatural. Imagínense que ya estaba Jesús orando, ya solo eso era un evento. Durante la oración se transfigura, cambia su rostro y su ropa se hace blanca y resplandeciente. Si eso no fuera suficiente, algo sucede en ese momento y entra Moisés y Elías en cuerpos glorificados a la par del Señor Jesucristo. Y después, cuando ya veíamos que eso ya era suficiente y ya no teníamos ni aire para respirar, versículo 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Versículo 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué les parece esto? Encima de todo entra una nube, quedamos casi a ciegas, no nos podemos ver los unos a los otros y en ese momento resuena como en un parlante múltiple una voz fuerte y tronadora que viene del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Por supuesto que estas palabras tal vez ustedes la pueden recordar. Lucas capítulo 3 versículos 21 al 22, Jesucristo se estaba bautizando, lo estaba bautizando Juan el Bautista, valga la redundancia, y dice, versículo 3, Lucas 3, 21 al 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo orando, otra vez, orando, se estaba bautizando, estaba siendo obediente, que aunque era Dios, él tenía que cumplir con todo lo que hacía el protocolo de los cristianos, y siendo bautizado y orando, estaba orando, como siempre se los he dicho ahora, Jesucristo oraba. Si Jesucristo Dios ora, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y cuando estaba orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como ven acá, sucede este evento sobrenatural en el río Jordán cuando se estaba bautizando Jesús y vuelve a suceder aquí, en esta sesión privada que había entre Dios, su Hijo Jesucristo, Moisés, Elías, Jacobo, Pedro y Juan. Cosa sobrenatural, y en ese momento suena en el estéreo esa voz sobrenatural de parte de Dios. Y cuando cesó la voz, dice el versículo 36, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Es decir, ya se había ido Moisés, ya se había ido Elías, se fue la nube, se acabó el momento de oración y dijo, hay que bajar. Y aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero ya no eran los mismos que subieron a ese monte. Cuando usted sube al monte y ora y habla con Dios, algo pasa. Algo sucede. No deje de orar nunca, no deje de subir al monte nunca. Que dice, no, es que no pasa nada, yo oro, yo no siento la presencia de Dios. Ahí yo veo que hay personas que empiezan a hablar en lengua, yo veo que hay personas que de verdad se emocionan, yo veo que hay personas que de verdad Dios les habla y yo voy al monte y no pasa nada. Siga orando, si pasa algo, si sucede algo. Probablemente usted no tiene lo suficientemente desarrollado su oído espiritual para poder entender qué es lo que está pasando. O probablemente sus ojos espirituales no pueden ver a Elías o a Moisés. Estoy parafraseando, por supuesto. Físicamente no me traerías a su cuarto, ni Moisés tampoco. Pero las cosas sobrenaturales que suceden en la oración van a suceder, usted lo crea o no lo crea, y probablemente no sucedan en el momento que usted está ahí, como aquí pasó en este cerro. Probablemente suceda mañana, probablemente pasado mañana, no lo sabemos, pero yo le digo, no se canse de orar, no se canse de subir al monte, no se canse de buscar el rostro de Dios. No se canse, sea la hora que sea, no importa, suba al monte y trate de encontrarse cara a cara con el Señor. Cuando usted baje de ese monte, no va a ser el mismo, no va a ser la misma. Sus cosas internas empezarán a cambiar, empezará Dios a hacer la obra sobre su vida, empezará Dios a quitar lo que no le gusta. Dios va a hacer transformación en usted y va a hacer cosas sencillamente sobrenaturales y maravillosas.
Nos hemos preguntado como cristianos cómo podemos renovarnos cada día experimentando esta transformación que experimentó Jesucristo. Quisiéramos también nosotros tener como una transfiguración, ilustrativamente hablando, interna en nuestra vida a través de la oración, a través de la adoración a Dios. El tiempo que pasamos a solas con el Señor en oración nos hará ver lo que tenemos que cambiar y en lo que debemos arrepentirnos. Yo creo que esto es una de las verdades más grandes. Cuando nosotros llegamos con un corazón sincero y puro, solo a orar, solo a adorar a Dios, solo a platicar con Él, Dios tendrá el cuidado de decirnos, ya que estás aquí, quisiera decirte que no me gusta que digas mentiras. O que ya que estás aquí, quisiera decirte que no me gusta cómo hablas, decís muchas malas palabras. O como ya estás aquí y estamos conversando, me encantaría decirte que no me gusta que te quedes con cosas que no son tuyas. No sé, estoy inventando ejemplos nada más. Pero Dios nos pasa su escáner y con todo su amor incondicional nos dice también en la oración lo que debemos y no debemos hacer. Entonces podemos ver, y aplicando ya este evento tan maravilloso en nuestra vida, el punto número 1 que podemos hacer como aplicación en nuestra vida es apartando un tiempo diario para orar. Nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Si usted no ora, o día sí, día no, o cada 2 o 2 días a la semana, o solo cuando va a la iglesia los domingos, si es que va, estamos muy lejos de ver a Elías y de ver a Moisés. No lo vamos a lograr. No podemos subir al monte una vez al mes. Tenemos que orar todos los días de nuestra vida. Tenemos que estar ahí. Por eso dice que el Señor subió al monte a orar. Lo repito una vez más. Si Jesucristo oraba todos los días, varias horas, de noche, de madrugada, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? A pesar de las batallas, tengo que orar. Lucas 4 del 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y como no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aunque estemos enfrascados en las batallas espirituales o en las batallas del mundo, en las batallas de nuestros desafíos diarios de nuestra vida, no podemos olvidar. Dice que aunque no había comido nada, estaba batallando y pasados esos días tuvo hambre. Entonces, a pesar de las batallas, debemos buscar al Señor. A pesar de las ocupaciones, debemos buscar a Dios. Lucas 5 del 15 al 16 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Quiere decir que aunque estaba súper ocupado, él tenía que encontrar el tiempo. Dice, no, yo no puedo orar porque paso muy ocupado. Levántese más temprano. 15 minutos, media hora, 45 minutos, lo que usted quiera. Ponga su despertador un poco antes y el Señor va a hacer obra maravillosa en su vida. A pesar del cansancio, tenemos que orar. Lucas 6, del 12 al 13, como vimos en el texto, en aquellos días fue él al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque había cansancio, había que orar. Si hay tristeza, hay que orar. Lucas 22 del 39 al 43. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para confortarle. Ese era Jesucristo sufriendo, era Jesucristo con algún tipo de expectativa de lo que iba a suceder cuando lo entregaran. Y ahí estaba el Señor orando, aunque se durmieron todos sus apóstoles. Ahí dice la Escritura que ellos estaban dormidos y que Él llegó a decirles, a despertarlos y a decirles, ¿qué pasó? ¿No pudiste velar conmigo una hora? ¿Qué sucedió? Y el Señor estaba orando en ese momento. Tenemos que subir al monte y orar. Tenemos que ir viviendo la sobrenaturalidad de la presencia de Dios día a día. Tenemos que vivir la sobrenaturalidad de Dios, la presencia de Dios día a día. Por eso dice el texto base que leímos en Lucas 9:29, y entre tanto, es decir, durante el momento que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y el vestido blanco y resplandeciente. Qué lindo sería tener ese momento con el Señor en el cual las cosas empiecen a cambiar en nosotros. Como mencionamos en su momento, Moisés hizo un cambio de apariencia también en el monte Sinaí, Éxodo 32 y 34, y el impacto de la transfiguración
del Señor Jesucristo en los discípulos es permanente, sin duda. Tenemos la necesidad entonces de comprender la divinidad del Señor Jesucristo para ir confiadamente al monte. La revelación de Jesús en su palabra es importantísimo. Juan capítulo 5 versículo 39 dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que escudriñar la Escritura para creer en todo esto, ir al monte y saber qué es lo que va a suceder. Y esto es por la experiencia de la presencia del Señor al estar a solas con Él en oración. Es por la aceptación de la diferencia que hay entre Jesucristo y yo, y que yo debo llegar a la presencia del Señor, Dios Todopoderoso, a buscar su apoyo. La necesidad de un cambio de imagen por la revelación de la verdad por medio de la palabra va a ser necesario en mi vida. Por eso hay una transfiguración en mi vida. Debo cambiar la imagen con el Señor, debo cambiar la imagen con los que me rodean, debo cambiar la imagen en la iglesia, los que escuchan, los que hablan, con quienes trabajo. Cuando hay una transformación, la gente no lo cree y dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te veo tan bien? ¿Por qué te veo con ese gozo, con esa tranquilidad? Estuve en el monte. Estuve reunido en el monte, no me vas a creer. Claro, es un idioma que hablamos los hijos de Dios, y muchas veces la gente del mundo no nos comprende. Cuando dicen: que sí, ¿y por qué te veo con gozo? ¿Por qué andas tan bien? Es que estuve en el monte y me transfiguré. La gente no entiende eso, pero son cosas que aprendemos de la Escritura, que debe ser la base de nuestra fe. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 16 al 18 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quién escribió esto? El apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿Quién lo escribió? El que estuvo ahí. ¿Quién lo escribió? El que vio la transfiguración de Jesucristo. ¿Cómo no va a escribir bien de Jesús si no ha visto a Moisés y a Elías a su lado? Si no oyó esa voz en la nube. ¿Cómo Pedro no va a escribir esto? ¿Se puede imaginar usted esto? Pero cuando usted y yo entramos al monte, ¿cómo no vamos a hablar bien de Jesucristo? ¿Cómo no vamos a tener obediencia? ¿Cómo no vamos a tener fe si hemos estado en el monte con el Señor? Por eso debemos ser transfigurados, si quiere, como ilustración, en nuestra manera de vivir. De lo que somos, de lo que hacemos, que sería el equivalente a nuestro rostro, a nuestro vestido, cómo nos vemos, cómo nos percibe la gente. Todo esto hay una total transformación. Es la voluntad y es el acto de la honra del Señor sobre nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso lo hace Dios. Ya no somos igual que antes, ya no somos los mismos que ayer. Cada vez que entramos al monte algo pasa. Suba y ore. Quiere transformar su vida, quiere cambiar su carácter y todas las otras características que ya dijimos, hay que ir a dejarlas a los pies de la cruz en oración. Hay que subir al monte a orar. Hay que reconocer que Dios, el Todopoderoso, tiene ese poder todopoderoso, tiene el poder de transformar nuestra vida y hacernos nuevas criaturas, transformar nuestro cerebro, transformar nuestro interior y, por supuesto, nuestra apariencia. No estamos hablando de las cosas, rasgos físicos, en nuestra apariencia, del gozo de Dios en nuestra vida. Reflejamos su gloria, reflejamos el poder de su salvación, reflejamos la grandeza de Cristo en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo decía en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso era lo importante para él. Él tenía que dar testimonio de la gracia de Dios en su vida. Entonces vemos algunos ejemplos muy rápidos de los cambios de apariencia. Esto nos da el cambio de apariencia en nuestra vida, el pasar de muerte a vida. Es por la reconciliación que hemos tenido con Dios. Antes no andábamos en Dios, éramos como hijos pródigos de Lucas 15.
pero una transformación. Es por ser fortalecidos internamente, como dice Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior del Espíritu. Eso sucede. También de recibir dirección para ya no ser engañados ni por nuestra carne, ni por las pasiones del mundo, ni por las trampas de Satanás, ni por la sociedad. Y de esta manera seremos llenos del Espíritu Santo. Así que tenemos mucho que hacer. Le invito a que vaya al monte. Le invito a que Dios haga en su vida algo sobrenatural y trascendental, para que cuando usted baje del monte no sea el mismo. Pero es necesario entender, cuando Moisés bajó del monte después de tener 40 días orando, estando en la presencia de Dios, y bajó el pueblo de Israel, había construido un becerro de oro y lo estaban adorando. El mundo sigue igual. Cuando usted baje del monte, el mundo seguirá igual. Que el mundo no lo transforme, que el mundo no lo haga retroceder, que el mundo no lo haga volver a caer en la manera en la que usted estaba antes de subir al monte. No se permita esa libertad. Suba al monte, quédese con Cristo en todo momento, permítase ser transformado por la presencia del Señor. Transforme su carácter y todas las partes y esas características de su personalidad que le desagradan a Dios, que le desagradan a usted mismo y que le desagradan a su entorno. Si usted no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, le invito a que lo haga a través de una sencilla oración. Diga conmigo ahí donde está: Señor Jesús, sé que soy pecador y sé que te necesito para una transformación interna en mi vida. Por eso, Señor, me arrepiento de mis pecados y reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Dame una oportunidad, Señor. Quiero estar en tu presencia y quiero conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estamos muy contentos. Espero que tenga un encuentro personal con el Señor. Suba al monte, encuéntrese con Él cara a cara y siga creciendo, congregándose en una iglesia que sea bíblica, que use la Biblia como el centro de la fe. Gracias, Señor, por esta oportunidad que te damos de poder compartir tu palabra. Terminamos este estudio, Señor, dándote honra y gloria, alabanza, adoración, solo para ti, Señor. Queremos pedirte que nos encuentres en el momento de oración, que nos permita subir al monte a nosotros también, Señor, que podamos ver tu rostro encendido, Padre, que podamos percibir tu presencia, Señor, y que cuando bajemos de nuestro monte podamos estar transfigurados, transformados, cambiados, tocados por el Espíritu de Dios, transformados en el espíritu de nuestra mente, fortalecidos en nuestro hombre interior a través del Espíritu Santo, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tengamos siempre el deseo, el hambre y la sed de más de ti y de poderte a buscar al monte todos los días de nuestra vida, Señor. De poder leer tu palabra, comprenderla, aplicarla y vivir para ti mientras llegamos a tu presencia por la eternidad. Bendice a aquellos que están pasando un desafío. Bendice a aquellos que están pasando un momento difícil. Bendice a aquellos que están pasando una prueba. El monte es el mejor lugar para desarrollarse, para poder crecer en la sabiduría y poder enfrentar cualquier cosa que estemos enfrentando en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por darnos esa oportunidad que solo le das a los hijos de Dios, aquellos que han dado ese paso de fe y aquellos que pueden entrar por el velo roto a la presencia del Dios Todopoderoso. Te damos gracias, honra y gloria solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.